Bueno, pues el siguiente tema que vamos a presentar es este tema muy interesante que se llama Paciente con cefalea en urgencias. Para este tema hemos pedido a la doctora Karina Vélez que nos haga el favor de presentar este tema. Ella pues es de las pioneras aquí en el estudio de las cefaleas aquí en México. Ella es la fundadora y la ideadora de que se haga la Asociación Mexicana de Cefaleas y Migrañas, y obviamente pues es miembro emérito de la Asociación Mexicana de Cefaleas y Migrañas, toda una experta en migrañas, y además, para orgullo de México, ella es trustee de la International Headache Society para nuestra zona. Adelante, doctora Vélez. Buenas tardes. Gracias, Jefferson. De verdad es un honor estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Siempre hablar de cefaleas para mí es muy gratificante. Ayer tuvimos la oportunidad, le decía Marisol, de estar en la Central Militar también. Entonces, el compartir, el ver gente joven, ¿no? Y no tan joven, y no tan joven también es de gran ayuda. Así como saludar a amigos y al doctor Rubén Darío, ¿no? Por también esta idea que tenía desde hace algún tiempo de hacer este tipo de eventos regionales, porque a veces es complicado, ¿no? Ir a un evento fuera de la Ciudad de México. Bien, el tema que me dieron en estos momentos fue la cefalea en urgencias. Estos son mis conflictos de interés. Esta plática pues no está patrocinada por ningún laboratorio, y durante estos minutos lo que nosotros vamos a hablar un poco son de las generalidades del paciente, cómo llega a urgencias, cómo lo debemos de valorar, qué debemos descartar, y voy también a mostrar algunos estudios que se han hecho en otros países para ver cuál es el manejo que se tiene, que no difiere a veces mucho de lo que nosotros hacemos. Y evaluar, decíamos, finalmente el tratamiento farmacológico. Entonces, los pacientes que acuden al servicio de urgencia son pacientes que tienen síntomas usualmente severos, intensos y prolongados, ¿no? Sabemos que aquel paciente que tiene una cefalea poco intensa, pues lo primero que hace es acudir a la automedicación, ¿no? Ya cuando no funcionan los medicamentos que frecuentemente ingiere, ese es un motivo para que acuda al servicio. O cuando tiene algún signo o síntoma atípico a su cefalea usual, ¿no? Dice, este dolor, mi dolor era de alguna manera de esta forma, pero ahora es completamente distinto, es bilateral, me llora el ojo, tengo vómito, tengo más molestia a nivel de la nuca, entre otros. Es otro motivo por lo que acuda con nosotros, y decíamos que ese tratamiento inefectivo, ¿no? La mayoría de los pacientes que acuden a urgencias, y no solamente a urgencias, sino al consultorio, pues ya han tomado por lo menos 6 analgésicos para un episodio, donde solamente lo que han ocasionado pues es una gastritis, y cuando a veces hacemos estudios de laboratorio vemos que también pueden tener alguna alteración de tipo renal. Entonces, sí, como se ha venido platicando durante la mañana, nosotros como médicos tenemos también que educar al paciente, ¿no? Que el paciente, que ese uso inadecuado, porque realmente es un uso inadecuado de estos medicamentos, debe evitarlo y dar ese tratamiento mucho más específico. ¿Y cuál es el enfoque que le damos como médico? Sabemos que el médico, nosotros lo que queremos cuando llega el paciente a urgencias, pues es el de establecer el diagnóstico específico del mismo. Sin embargo, para el paciente, la mayoría de las veces es que le quiten el dolor, y no solo eso, ¿no? Que le hagan estudios de imagen. Y a lo mejor le acaban de hacer hace un mes, 15 días, un estudio de imagen, pero como su dolor nuevamente es intenso, quiere saber si no hay algo anormal dentro de su cabeza. Entonces, también es parte del tratamiento que tenemos que dar. Decíamos que la cefalea, o se ha dicho que es muy frecuente, sí, también es motivo frecuente de consulta en el servicio de urgencias. Esta se reporta de un 2 a un 10%. Afortunadamente, las cefaleas primarias vienen siendo las más frecuentes, y dentro de estas pues tenemos a la migraña, ¿sí? Como ya también se ha estado mencionando, pues es la enfermedad neurológica más incapacitante, como decía Marisol, segundo lugar. Sin embargo, en menores de 50 años asciende a primer lugar. Y la cefalea tensional se encuentra entre el 7 a 35%, generalmente esta no es tan incapacitante, y el paciente solamente en algunas ocasiones va a acudir. Entonces, dentro de las cefaleas primarias, como pueden ver esta gráfica,
mucho más frecuente las primarias, ¿sí? La migraña, la cefalea tipo tensional, otra es el clúster, que se va a hablar más tarde, la cefalea en racimo, y otras cefaleas menos frecuentes, ya sea por algún esfuerzo físico, aquí no entran, quiero aclarar, aquí no entran las cefaleas postraumáticas, ¿no? Generalmente es otro tema, ya que también es un motivo frecuente de acudir al servicio de urgencias. Y tener en mente que el 10% de los pacientes pueden tener más de una cefalea. Sí, el paciente a veces dicen, ya, otra vez viene por ese episodio de migraña, ¿no? O viene por un estatus de migraña. Pero otra viene con una cefalea que además, por ejemplo, puede presentar fiebre, algo diferente, ¿no? Entonces sí tenemos que tener insistir mucho en por qué está acudiendo con nosotros y hacer una buena semiología. Como mencionábamos, la migraña al ser algo muy frecuente, pues también vemos que contribuyen varios factores por los que acude al servicio de urgencias. Una, como ya se ha mencionado también, el estatus socioeconómico bajo. La comorbilidad psiquiátrica, ¿no? El paciente, sobre todo, que tiene migraña con aura, ¿sí? Que esa aura está durando más de 40 minutos, que si previamente le duraba 15, 20 y ahora dura 40 minutos, eso alarma al paciente, ¿no? Tiene un temor de que no vaya a terminar, por ejemplo, en un evento vascular cerebral. Y aquí haciendo un paréntesis, el aura en el paciente migrañoso, recuerden que dura entre 5 a 60 minutos, ¿no? Entonces, eso también tenemos que explicárselo a nuestros pacientes. La migraña crónica es otro factor que va a hacer que el paciente acuda, una migraña o un episodio de migraña intenso, el uso de opioides, que como voy a hablar durante todo este tiempo y como también ya se mencionó, vamos a evitarlo. En la migraña como tal no ayuda, enmascara el cuadro y sí complica con un abuso de fármacos. El que visite frecuentemente por otras patologías o que no se le haya dado el tratamiento específico selectivo, ¿no? ¿Cuántas veces damos un tratamiento, digamos, con dosis inadecuadas, ya sea abortivo o preventivo? En ocasiones, como ya también mencionaba Marisol, a veces la combinación de un triptano con un antiinflamatorio no esteroideo va a evitar que el paciente, por ejemplo, acuda a urgencias. Entonces, el algoritmo del paciente que vamos a hacer cuando acude a urgencias y también al consultorio es, primero que nada, tenemos que tener la certeza que no estamos ante una cefalea secundaria. Por lo tanto, debemos evaluar en cada uno de nuestros pacientes las banderas rojas. Después, saber qué tipo de síndrome tiene, un síndrome episódico o crónico. Ya hablábamos que a veces es un poco arbitrario también, 15 días al mes, estamos hablando de una migraña crónica, menos de 15 días al mes, una episódica, y que además hay fenotipos que pudieran ser de baja o alta frecuencia. Y dentro de esta cefalea crónica, además, subdividirla si dura menos de 4 horas, que aquí entrarían las cefaleas trigeminales o trigémino-autonómicas y aquellas cefaleas crónicas que duran más de 4 horas, que desafortunadamente cuando hablamos de una cefalea crónica diaria se menciona en los estudios y vemos en la práctica diaria que esta se acompaña de más del 70% de ese abuso o uso inadecuado. Entonces, ¿cómo definimos a las banderas rojas? Pues se definen como síntomas o signos que nos van a permitir evaluar la urgencia de solicitar sobre todo un estudio de imagen o de neurofisiología. Las banderas rojas afortunadamente son más sospechadas que detectadas. Y simplificando siempre en la consulta diaria y mucho más en el servicio de urgencias, hace varios años el doctor Dodig hizo esta mnemotecnia que simplemente para recordar, la palabra SNOOP, ¿no? La primera S, síntomas sistémicos, N de neurológicos, el inicio súbito, la edad, ya también han dicho, las cefaleas primarias son más frecuentes en gente joven. Después se agregaron otras P's, como es la posicional, papiledema, la precipitada por tos, ejercicio o valsalva. También en la clasificación, la última clasificación del 2018, en otras cefaleas, vamos a encontrar este tipo de cefaleas primarias que son diagnósticos de exclusión.
Entonces, en estas sí está indicado, aunque tengan las características, ya sea por ejercicio o por tos, realizar estudios de imagen. Aquella cefalea que tiene presentaciones atípicas, ocurre en el puerperio o en el embarazo, o aquella que se presenta con dolor ocular y síntomas autonómicos. Y después se agregó el SNUP-10, ¿no? En donde hablamos ya también de la cefalea postraumática, el paciente post-inmunodeprimido, y el abuso de medicamentos en la actualidad es considerada una bandera roja. Estamos obligados, o la sugerencia es hacer estudios de imagen para ver que realmente el paciente no tenga otra patología. Cuando vemos las indicaciones respecto a la neuroimagen, pues son muy parecidas a lo que acabamos de mencionar de las banderas rojas. La peor cefalea de su vida, ¿sí? La primera cefalea, ese inicio súbito y máximo al inicio, ¿no? Vamos a ver ahorita una de las características, por ejemplo, de la cefalea thunderclap o en trueno, es que esta dura menos de 1 minuto. Y a veces el mismo paciente no le da la importancia, fue tan breve que dijo, no, ya se me pasó, ¿no? Ya no hay ningún problema, no acudió al servicio de urgencias, y a lo mejor le está avisando que se está tratando de un aneurisma, de una ruptura, de una cefalea centinela. Esa cefalea subaguda con intensidad progresiva, el paciente que inicia con una cefalea y tiene antecedentes de cáncer o de VIH, que se asocia, por supuesto, a una crisis convulsiva o tiene algún signo neurológico, vamos a realizar estudios de imagen. Entonces, ¿cuál es la evaluación que tenemos o debemos de hacer con nuestros pacientes? Pues como en cualquier paciente que llega a urgencias, pues los signos vitales, auscultar corazón, pero aquí también dentro de, si el paciente llega con una queja por una cefalea, algo que debemos de evaluar y que a veces omitimos es tocar al paciente, palpar al paciente, ver si no tiene alguna alteración. Ya hablábamos de los puntos miofaciales, si despertamos algún dolor, esto a nivel occipital, tocar las temporales. A lo mejor si un paciente tiene más de 50 años y tiene una temporal endurecida, pudiera ser una arteritis temporal. Entonces, tenemos que evaluar todos estos síntomas y signos para dar el diagnóstico más preciso, ¿no? Esa exploración, por supuesto, neurológica completa, siempre descartar datos de neuroinfección con la irritación meningia o datos de focalización. Simplemente para recordar las imágenes junto con el SNUP, ¿no? Son muy parecidas, entonces si recordamos esta neumotecnia nos va a ayudar a saber si hacemos un estudio de imagen o no. Decíamos que la cefalea de trueno realmente es un dolor de cabeza, es un paciente que tenemos que darle la importancia de vida porque, decíamos, dura menos de 1 minuto, ¿no? Y dice, el paciente reporta es la peor dolor de cabeza, sin embargo, la primera crisis de migraña, y no me dejarán mentir aquellos migrañosos, puede ser la peor cefalea de su vida, ¿no? Aquí la característica principal que debemos interrogar es la duración. Entonces, ¿cuáles son las causas principales de esta cefalea en trueno? De tipo vascular, pues la hemorragia subaranoidea, el evento vascular cerebral, el síndrome de vasoconstricción cerebral, entre otros. Pero también tenemos no vasculares, y dentro de las no vasculares está el quiste coloideo, están las infecciones, la sinusitis pero esfenoidal, una hipotensión del líquido cefalorraquídeo, decíamos, por tos, ejercicio o algún esfuerzo, y la cefalea primaria thunderclap. ¿Cuáles son los criterios para también tener idea de que tenemos que descartar? Que lo más importante es una cefalea de inicio súbito que puede simular la ruptura de un aneurisma, que este inicio súbito intenso alcanza la mayor intensidad en 1 minuto y que la duración generalmente es menos de 5 minutos. Entonces, y que además no haya un mejor diagnóstico a la exploración. Respecto a los estudios que se deben de pedir o las causas que también lo pueden favorecer, ya mencionábamos, por ejemplo, en la hemorragia subaranoidea, puede haber la clásica, recordar que a veces esto es lo que esperamos encontrar del libro y que el paciente puede variar, ¿no? Porque a veces puede ser la ruptura parcial, que se llama la cefalea centinela, y hasta que no haya esa ruptura completa no vamos a tener la sintomatología que se espera encontrar. Entonces, en la hemorragia subaranoidea, que es lo primero que sospechamos, pues puede haber alteraciones en la conciencia, crisis, datos de irritación meningia.
Va a haber en la tomografía, es de utilidad, va a haber sangre en las cisternas, es lo que primero que tenemos que hacer en sospechando alguna causa de cefalea en trueno. Si nuestra tomografía no lo contraindica, vamos a hacer la punción lumbar. En algunos casos vamos a recurrir a la angiografía o a la resonancia magnética. Y también va a depender de lo que cuente nuestro hospital. Si con nuestro hospital contamos con todo esto, lo vamos a realizar, pero a lo mejor estamos en un hospital donde solamente hay tomografía, vamos a realizar quizá la tomografía y la resonancia magnética. Entonces, en general, ¿qué tenemos que hacer cuando el paciente llega a urgencias? Cuarto oscuro, canalizarlo, manejar la náusea, usar analgésicos generalmente por vía parenteral y tratar de dar aquellos fármacos que son los más indicados o específicos, porque se ha visto mucho que lo primero que iniciamos y vamos a ver los estudios son a veces con analgésicos no específicos y en algunas partes usan, por ejemplo, de manera inadecuada y se va a ver los opioides. Evitar en lo posible, decíamos, pues por lo tanto, medicamentos que produzcan dependencia. Vean este estudio, fíjense, en Singapur, el estudio lo que muestra en la mayoría de los medicamentos que utilizaron, curiosamente, es el paracetamol. Sabemos que el paracetamol en el servicio de urgencias pues no va a ser de gran utilidad a menos que lo tengamos intravenoso. En México no lo tenemos de manera intravenosa, por lo tanto no va a ser de utilidad. Después los antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí? Claro, aquí tenemos sobre todo el ketorolaco, que es de gran utilidad, pero ponen hasta con signo de admiración los opioides, ¿no? Es un estudio del 2021 en donde estamos viendo que se utilizan en esta parte del mundo un tratamiento de primera elección, un medicamento que produce dependencia. Los triptanes, como pueden ver, se utilizan de manera muy pobre, ¿sí? Cuando deberían de ser una de las primeras opciones que debemos de dar al paciente si estamos sospechando que se trata de una migraña, la proclomacina y la metoclopramida. Entonces, las conclusiones de este estudio es que la mayoría de las cefaleas de urgencias, como lo hemos visto, son de tipo primario, que el uso excesivo de opioides es contrario a lo que muestran las guías y que se requiere una mejor educación en el manejo de la analgesia en los pacientes que acuden a urgencias. Pero no solamente ahí, también vemos este estudio en Estados Unidos en donde comparan qué nos va a ser de utilidad y qué realmente no va a funcionarle a nuestros pacientes. La hidratación refieren, curiosamente, que solamente en pacientes que están deshidratados. La ketamina vieron que no debe de utilizarse en el paciente en el servicio de urgencias, no se ha visto que en la mayoría de los pacientes funcione. El granicetrón, que es un antagonista del 5H3, tampoco, realmente los resultados han sido contradictorios. Lo que sí empiezan aquí a evaluar y que creo que podemos utilizar, además de que es rápido, económico, la lidocaína nasal, ¿no? Tiene resultados mixtos, pero a unos mencionan que se necesitan hacer más estudios para ver su utilidad. Otro es, aunque en la migraña sabemos que no es de primera elección, que esto lo utilizamos más en cefaleas trigeminales, pues el oxígeno a alto flujo también en algunos pacientes les puede ser de utilidad. Los opioides, que se insiste mucho, no utilizarlos como medicamentos de primera línea y que debemos de realizar protocolos individualizados. Este estudio en Brasil, aquí en Brasil, fíjense nuevamente, es un estudio con pocos pacientes, 84, la mayoría también son mujeres, la frecuencia, y aquí un medicamento que nos ha tocado ver, y ya nos ha tocado comprobar, de primera elección más que un triptano, es la dipirona o metamizol. Ellos, en lugar de traer su triptano, como la mayoría de los migrañosos traemos acá, traen su dipirona. Es un buen medicamento si lo sabemos utilizar, pero recuerden los efectos de granulocitosis que puede tener. En Estados Unidos, por ejemplo, está prohibido, ¿no? Y también vemos tristemente que el uso de opioides es muy frecuente, ¿no? Mucho más frecuente que el uso de los triptanos. Y aquí quiero que noten que ellos sí cuentan con el sumatriptán subcutáneo, que sabemos que es de los más rápidos y efectivos. Y ahí también está subutilizado.
Y otra cuestión que señalamos es que la mayoría de los pacientes los dan de alta aún con dolor, ¿no? Y eso lo vemos en la práctica diaria. Mis pacientes, porque el médico no está en un congreso dando una plática, pues no puede atender a su paciente, entonces se tiene que ir a urgencias. Y resulta que te comentan, me hicieron una tomografía, me volvieron a hacer la tomografía, me pusieron medicamentos, no se me quitó el dolor, pero me dijeron que iba a mejorar en casa, que ya me hicieron lo que tenían que hacer en el servicio de urgencias, ya descartaron una cefalea secundaria, entonces al siguiente día o los siguientes días, pues acude a consulta para que se le dé el tratamiento adecuado. Entonces, sí tenemos que hacer protocolos estandarizados junto con los urgenciólogos para saber qué tratamiento debemos de ofrecerle a nuestros pacientes. Entonces, las conclusiones de este estudio eran que sí hay una fuerte dependencia a la dipirona y a los AINES, que aquí también se usan excesivamente los opioides, el bajo uso de los triptanos, el tiempo que están en urgencias y una necesidad de actualizar las guías, y este estudio fue del 2020. En el paciente con urgencias, es en nuestros amigos españoles, fue un mayor número de pacientes, igual predominantemente en mujeres, la edad media. De igual manera, los medicamentos que más van a utilizar son los antiinflamatorios no esteroideos, los triptanes son subutilizados y van muy parecidos la utilización a los opioides en urgencias. Entonces, esto hace que realmente no es el neurólogo el que está en urgencias, muchas veces no vamos a interconsultas porque lo manejan, sí desquitan, de alguna manera eliminan la urgencia, pero el paciente persiste, ¿no? Sí quitamos una cefalea secundaria, pero realmente no estamos dando el tratamiento adecuado. Entonces, las conclusiones del estudio son que ese uso subóptimo o tratamiento con triptanes, que el empleo, a pesar de que es bajo, sigue estando presente, que aquí sobreusan también la tomografía craneal, la tomografía de cráneo, y que no está recomendado. Sin embargo, sí quiero aclarar, a veces son problemas legales porque el paciente te está exigiendo que le descartes 100%, que no tenga otra patología agregada. Entonces, en el servicio de urgencias pudiera darse el uso de excesivo de estudios de imagen, pero es necesario por cómo acudió el médico de urgencias no conoce al paciente, ¿no? Por lo tanto, también el tiempo de evaluación va a ser más corta que en la consulta. Aquí ya también se empieza a mencionar algo muy importante que vamos a dejar al final, tanto el uso de triptanos como los bloqueos de nervio occipital que ya vieron son de utilidad y que van a mejorar realmente este episodio de migraña. Podemos empezar a utilizarlos más frecuentemente, ¿no? Y evitar, insistimos mucho, evitar el uso de opioides en el manejo agudo y sobre todo en México, que lo tenemos sin prescripción médica. Este estudio también de la Sociedad Española creo que es de utilidad, está un poco saturado, pero bueno, fíjense bien, nos habla sobre todo que cuando el paciente acude a urgencias por una cefalea aguda de leve a moderada o de moderada a grave, pues el uso de triptanos debería ser nuestra primera opción, junto con el uso del antiinflamatorio no esteroideo. Reevaluarlo a las 2 horas, cuando es leve a moderado, si hay mejoría, se va a casa. Cuando es de moderado a grave, además del triptano y del antiinflamatorio no esteroideo, podemos agregar un antiemético, ¿sí?, de tipo venoso. Recuerden que uno de los que más utilizamos y vamos a ver es la metoclopramida, que no solamente es para dolor, sino también tiene ese efecto antidopaminérgico, en donde ya hablamos de la fisiopatología en los síntomas prodrómicos. Si no hay mejoría, ya estamos hablando probablemente de un estatus migrañoso. Aquí la hidratación, el neuroléptico suave, y si el paciente no ha mejorado, entonces vamos a utilizar, ya se mencionaba, los corticosteroides como es la metilprednisolona, esta dosis de 40 a 120, o la dexametasona de 8 a 24, los bloqueos de nervios periféricos, ya sea el occipital mayor o puntos gatillos,
Por eso es importante palpar al paciente. Si de repente al auscultarlo, al tocarlo, vemos que hay un dolor, sobre todo a nivel del aurículo temporal, pues es una manera ideal de bloquear a nuestro paciente. Y otro fármaco que en el servicio de urgencias se usa porque tiene una vida más corta o tiene una efectividad más rápida es el ácido valproico. El ácido valproico, que también tenemos de manera intravenosa, es otra opción terapéutica. Entonces, medicamentos que ¿cuáles serían las sugerencias? Que deberían ser utilizados para el alivio del dolor. En primer lugar tendrían que ser los triptanos. Sí, náusea, por supuesto, y no hay vómito. Dentro de esto, recordar que en México tenemos 4. Tenemos el somitriptano, el triptán, rizatriptán y sumatriptán. Vamos a elegirnos, ya Marisol mencionaba, de acuerdo a la efectividad, a la rapidez. Un dispersable va a ser mucho más rápido que uno tomado, pero a lo mejor el L-triptán sabemos que es uno de los más potentes y con una vida media más larga, si aquel paciente siempre refiere que mejora su dolor a veces cuando está en el servicio de urgencias, pero cuando llega a casa otra vez reinicia con el episodio. Entonces tenemos que saber cómo se ha comportado o qué tipo de triptano de acuerdo a su vida media. ¿Por qué no utilizar los gepantes? Los gepantes vendrían a ser también una herramienta de gran utilidad. ¿Por qué? Porque hasta ahorita son lo que tenemos más seguro para los episodios de migraña. Quizás no son tan potentes como un triptano, ¿sí?, pero sí son los más seguros, no tienen ningún riesgo cardiovascular. Y si el paciente se está presentando, por ejemplo, con un síndrome de vasoconstricción cerebral y dudáramos de que se trata de una migraña o este síndrome, a lo mejor una excelente opción sería utilizarlos. Agentes dopaminérgicos, podemos combinarlo con cualquiera de los previos. Puedo combinarlo con un triptano, con un gepante. Y sí, podemos dar los analgésicos no esteroideos, sin embargo, recordar que la mayoría ya usó tratamientos por vía oral, ¿sí? Darle otros 30 miligramos cuando ya tomó el ketorolaco sublingual hasta 60 miligramos y le estamos aplicando otra dosis, creo que no sería lo más conveniente. Y el bloqueo del nervio occipital, como ya se ha venido diciendo, es un manejo adecuado en los pacientes también, tanto en el servicio de urgencias como en el mismo consultorio. A mí me llegan pacientes que ya tomaron 6 analgésicos antes de acudir a la consulta. ¿Qué más le puedo dar, no? ¿Qué otro tipo de medicamento oral le puedo dar? Bueno, vamos a utilizar este tipo de medicamentos o de técnicas que van a ser a veces terapia de puente. Y aquí también quiero mencionarles a la gente que es joven, también nos ha tocado ver prescripciones en donde ponen, si no te funcionó el somitriptano a las 2 horas, tómate entonces el sumatriptán. Está contraindicado combinar los triptanos. Podemos repetir la dosis, como vamos a ver, pero lo que no podemos es combinarlos en menos de 24 horas. ¿Cuáles son las dosis que vamos a sugerir a nuestros pacientes? Ya se mencionaron algunas. El sumatriptán, el que contamos en México, es de 50 a 100. Somitriptano, podemos repetir la dosis. El L-triptano viene también de 40 y 80, va a depender de nuestro paciente. Rizatriptán y el gepante. La metoclopramida es porque se utiliza más que otros antidopaminérgicos porque es menos sedativa, pero también tener en cuenta que nos puede provocar acaticia. Y esta acaticia es idiosincrática. Entonces, es importante que en el servicio de urgencias, una vez que se aplica, por lo menos esperemos una media hora, 1 hora, para saber si no tiene este efecto colateral, porque es idiosincrático. El ketorolaco a estas dosis, recordando los problemas que puede tener gastrointestinal, la dexametasona, que también ya mencionaba Jefferson, pues se recomienda sobre todo dosis bajas de 4 a 16 miligramos. Recordar que puede aumentar la glucosa, síntomas gastrointestinales y el ácido valproico. Y esta infografía me pareció adecuada, en donde comparan, ¿sí?, dosis altas con dosis bajas de la dexametasona. Este es del 2003 en el Neurology y, como ya se mencionó, dosis bajas son igual que dosis altas y evitamos riesgos o efectos colaterales si utilizamos dosis mayores. Entonces, los 3 puntos que evalúan aquí, que pueden observar, es muy parecida a la respuesta con 4 miligramos
que con 20 miligramos. Entonces, utilizar dosis bajas, de 4 miligramos a 10 miligramos es preferible y vamos a evitar menos efectos colaterales y una respuesta adecuada en el servicio de urgencias. Entonces, los mensajes que quiero dejar son: tenemos que iniciar con un tratamiento específico si sabemos que la mayoría de las cefaleas son de tipo primario, ya sea la migraña, ya sea la cefalea tipo racimos, entre otras. Los triptanos, la metoclopramida, los antiinflamatorios no esteroideos, los esteroides, el ácido valproico y agregar los gepantes. Siempre vamos a evitar los opioides. Y estar familiarizado, ya muestro otra imagen, hay varias imágenes de bloqueos, pero que nos ayuden. Realmente a veces nos da más temor, es algo que nosotros, Marisol y yo, hacemos dentro del consultorio, es parte de nuestro arsenal terapéutico, ¿sí? Simplemente al paciente se le avisa, porque a veces sí le alarma, ¿no? Que se le va a picar la cabeza, sin embargo es algo que no dura más de 10 minutos, en donde además podemos comprobar la efectividad a los 5 a los 10 minutos, y alguien preguntaba, la duración es variable, por eso no hay una guía como tal. Tengo de igual manera pacientes que les ha durado una semana, algunos pacientes me reportan 2 y tengo algunas pacientes que les duran hasta 3 meses. Y también esta opción de los bloqueos, recordar, es una buena estrategia para las pacientes embarazadas, ¿no? Si las pacientes no mejoraron con los analgésicos que comúnmente toma para sus cefaleas, una opción que puede ayudar junto con su ginecólogo, porque esto tenemos que hablarlo, junto con su ginecólogo, es la realización de bloqueos, que a veces lo hacemos sobre todo cada 2 semanas durante los 2 primeros trimestres del embarazo. Deberían iniciarse desde urgencias el tratamiento preventivo. Si el paciente acude frecuentemente, ¿por qué no? Si también tenemos ya medicamentos mucho más específicos, como son los medicamentos inyectables, ya sea podemos poner en urgencias el Botox, por ejemplo, la onabotulintoxina A, o iniciar con los anticuerpos monoclonales para que el paciente, de aquí a que ve a su neurólogo o a su médico especialista, haya iniciado con un tratamiento específico. Y pues con esto termino, pero yo sí no quiero dejar de invitarlos a 2 congresos como parte de ANSEMIC, ¿no? Están todos cordialmente invitados, va a ser en septiembre del 15 al 17, en octubre del 15 al 17, de verdad es un evento que va a estar muy lindo. Y también al congreso de la International Headache Society, que va a ser en Brasil, ahí va a ser en septiembre, del 10 al 13 de septiembre. Y con esto termino, y esperemos que si tienen alguna duda, con mucho gusto se las pueda contestar. Te pasan el micrófono, doctor, con mucho gusto. Si le pasa el micrófono, sí. Ahí está, ¿no? Así está. Sí. Marisol. Con esto. Para. Gracias por la ponencia, doctora. Pacientes con migraña crónica que tienen exacerbaciones y que necesitan acudir a urgencias, o en el contexto de un paciente con migraña que ya está usando triptanos en casa, ¿combinarlos o switcharlos a gepantes en urgencias? Muy buena pregunta. Sí, lo puedes. Acuérdate que la gran ventaja de los gepantes es que además yo lo puedo combinar con triptanos. O sea, si yo tuve una respuesta parcial con el triptano, un 60%, y ya no quiero incrementarlo, ¿no? Porque no quiero incrementar efectos colaterales, que es la gran desventaja de los triptanos, puedo combinarlo sin ningún problema con un gepante. O en la siguiente episodio decirle, mira, vamos a empezar al revés. Empieza con el rimegepan. Te voy a decir mi experiencia, por ejemplo, con cefalea en racimo, o sea, no sería mi primera opción porque es una cefalea muy intensa, ¿sí? Entonces, yo iniciaría a lo mejor con un triptano, pero si y el oxígeno, por supuesto, pero si no mejoró, agrego el rimegepan. Entonces, sí, esa es la tranquilidad que nos da, que yo lo puedo combinar, o un triptano o un antiinflamatorio no esteroideo. Y muy buena tu pregunta, la voy a tomar porque también, hasta ahorita,
el gepante debe darse cada 24 horas. Y me ha tocado, de verdad, por neurólogos, que lo dan cada 12 horas. Entonces, aguas con eso. Recuerden cuál es la vida media de los medicamentos, es de 11 horas, no tiene ningún caso darle nuevamente el gepante. Entonces, si lo vamos a dar, el Rimegepan, lo doy, mejoró parcial, ingresa un triptano o un antiinflamatorio no esteroideo o un COS-2. Gracias por tu pregunta. ¿No más dudas? Todos ya saben tratar sus pacientes en el servicio. No, fíjense que traté un poco cómo lo trataríamos en el consultorio, ¿de acuerdo? Porque lo podemos hacer, a excepción de lo que sea intravenoso, ¿no? La mayoría de nuestros pacientes desconocen triptanos o los dejan al final por costo, ¿no? Esa es otra realidad. Y más los gepantes. Entonces, si nosotros le enseñamos al paciente, le prescribimos cómo ir tomando sus medicamentos, créanme que no va a acudir tan frecuente al servicio de urgencias. Gracias. Muchísimas gracias. Karina, por favor, tu regalo. Sí. Gracias. Muchas gracias.